Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. Estamos felices, seguimos creciendo en sintonía y seguimos siendo el canal público más visto en la televisión colombiana. Teleantioquia TV en grande. Fuerte el aplauso. Siempre nos reunimos aquí en Viva la Gente para tratar temas que tienen algún grado de polémica, de diferente punto de vista, puntos antagónicos, imaginarios bien distantes. Siempre con la información de nuestro público, nuestros invitados, los especialistas, la gente en las calles, nuestro equipo de producción. Siempre al final, a través de toda esa información, de toda esa reflexión y de mucha inteligencia, nos abrazamos y nos ponemos de acuerdo. Hoy el tema es educación tradicional o alternativa. ¿Cuál elegir? Es un tema bien novedoso porque hay gente que no le gusta aprender con métodos tradicionales. Le damos la bienvenida a un público maravilloso esta tarde. Bienvenidos a Viva. ¡Viva! ¡Viva! Eso es lo que queremos, gente viva, despierta, que se emociona, que nos acompaña día a día y que nos hace crecer en sintonía. Usted puede opinar. Numeral Viva la Gente. Numeral Viva la Gente. ¿En dónde? En Facebook. ¿En dónde? En Twitter. ¿Usted opina? ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Educación tradicional o educación alternativa? ¿Qué es lo que usted mejor cree que puede ser para sus hijos? ¿Cómo cree usted que puede ser la mejor manera de acercarse a la educación? ¿Metería a su hijo a un colegio en el que no lo pongan a hacer tareas ni evaluaciones? Esto nos dijeron en las calles. Sí, porque hay colegios que lo manejan es allá mismo, para que pues no quede como tarea extra para los papás. No, para nada, porque es que si no ponen tarea no es buen colegio. ¿Lo metería? No. No, porque igual pues teniendo en cuenta el tema de la matemática que fue dura, igual la exigencia es importante y sirve. Y hoy en día me parece que le falta que les exijan más a los pelados. No lo metería. Tampoco, no lo metería. Que pongan hartas tareas y le expliquen de todo. No, yo pienso tareas son muy importantes. Ni riesgos jamás de los jamases. No, nada, entre más exigente sea, es mejor. Esa es la calidad del estudio, la exigencia. Hombre, las tareas son importantes, pero no en exceso. No. ¿Para qué? No. Evaluaciones, claro, pero tareas, sino para la casa tareas no. Y tuve mi hijo en un colegio que nunca le colocaban tareas para la casa, todo lo hacía allá, muy buen colegio. Sí, claro, ahí mismo. Para mí la educación es un karma y soy docente. No, pues ¿cómo? Yo lo meto a que lo pongan a trabajar y a estudiar y a que sí. Sí, no me chocaría que los colegios trabajaran directamente en las aulas. Hablamos con el secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, sobre este tema, la educación tradicional o alternativa, y nos mandó este video. Hola amigos del programa Viva la Gente. Desde la Secretaría de Educación queremos presentarles un nuevo modelo educativo para la ciudad de Medellín que tiene un carácter innovador. Lo hemos denominado STEM más H y quiere básicamente desarrollar de una manera creativa las competencias científicas y tecnológicas de nuestros estudiantes, pero también con un fuerte componente de humanidades. Creemos en una formación integral y lo que estamos potenciando es que nuestros estudiantes sean los protagonistas, que el maestro los acompañe y que ellos, a través de un trabajo en equipo, del desarrollo de competencias científicas pero también humanas, puedan ir forjando todos sus talentos y desarrollando todo un proyecto de vida. Este nuevo modelo educativo de la ciudad de Medellín potencia no solamente las capacidades científicas, investigativas de los estudiantes, sino que también les permite fortalecer
muchas competencias socioemocionales que les permite resolver problemas, trabajar en equipo y aportarle no solamente a las diferentes áreas del conocimiento, sino también les permite resolver muchos problemas de su colegio y sobre todo de su comunidad. Esto es Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande y le damos la bienvenida a Alexandra Agudelo Ruiz, directora de la Unidad de Educación Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Medellín. Hola. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Adelante. Alexandra, bueno, qué emoción ver que en Medellín se está pensando la educación desde un enfoque más moderno, más participativo, donde el estudiante sea el protagonista y el maestro sea un acompañante, donde se esté privilegiando la investigación y el trabajo en equipo. Maravilloso. Sí, así es. Lo acabamos de ver con nuestro secretario de Educación hablando al respecto de un enfoque que hemos venido potencializando o lo estamos potencializando en todas las instituciones educativas oficiales de Medellín, el STEM más H, un sello de Medellín con la H muy importante, muy potente, desde el ser, desde las humanidades, para pensar en el maestro, por supuesto, y también en el estudiante. ¿Está inspirado, está basado en algún modelo de otro país o esto es creación propia? No, esto es un enfoque educativo, en muchas partes un modelo, una metodología, una estrategia que se ha venido trabajando en otros países y Medellín la asume con la H, STEM más H. STEM es la sigla en inglés de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y la H de humanidades, ¿cierto? Se ha hablado también de STEAM con la A de artes, pero Medellín la asume con la H, donde también pensamos que también está incluida las artes. El tema de la humanidad, queremos una educación donde se privilegie el ser humano, la formación tanto espiritual como artística, el tema también de cuidar el cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Sí, o sea, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando por Medellín como un territorio STEM más H, un territorio donde todos cabemos, donde vemos la educación de una manera integral. Entonces, en el territorio están los papás, están los profes, están los empresarios, están los estudiantes y ahí privilegiamos, como usted mismo lo dice, el ser. Bueno, nuestro equipo de producción presentó o preparó mejor un informe sobre el tema de hoy, educación tradicional o alternativa. ¿Cuál elegir? Miremos. Salones, horarios, tareas, uniformes, exámenes, textos escolares, cuadernos y lapiceros nos recuerdan el modelo educativo bajo el que la mayoría fuimos educados. Pero, ¿qué pensarían si les contaran que hoy en día hay niños que no van al colegio por decisión de sus padres? O que hay colegios sin horarios fijos, tareas ni evaluaciones. Desde hace algunos años han surgido diversos métodos de educación alternativa, afirmando que la educación tradicional ya no logra transmitir al alumno todo lo que necesita aprender para su vida adulta. Estos métodos se caracterizan porque el alumno es el propio protagonista de su aprendizaje. Si de educar a los hijos se trata, hay muchas maneras de enseñar o traspasar conocimientos. Cada uno tiene sus pro y sus contra, y también sus defensores y detractores. Lo que los padres tienen que definir es cómo prefieren que esos conceptos se den. Hoy, en Viva la Gente, educación tradicional o alternativa, ¿cuál elegirías? Educación tradicional o alternativa, ¿cuál elegir? Es el tema del día hoy aquí en Viva la Gente. Usted puede opinar. Numeral, Viva la Gente. Numeral, Viva la Gente. ¿Dónde? En Facebook. ¿Dónde? En Twitter. ¿En dónde? En la página de Teleantioquia. Y usted puede invitar a la gente que está fuera de Medellín y Antioquia, en cualquier parte del mundo, a que nos sintonice. Lo pueden hacer a través de www.teleantioquia.co. Nuestro primer panelista es Diego Restrepo López, es docente universitario, padre de familia, sus hijas han estudiado en colegio tradicional. Hola Diego, ¿cómo estás? Adelante. Muy amable por acompañarnos. ¿Por qué elegir la educación tradicional frente a las posibilidades de la educación alternativa?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en pleno proceso de transformación. Venimos desde una tradición muy fuerte donde era el paso a paso y que había que hacer un montón de tareas para poder complementar lo que se hacía en las aulas de clase, y se nos viene este nuevo mundo de transformación donde es el ser el que determina hasta dónde puede alcanzar o hasta dónde quiere desarrollar sus potencialidades de acuerdo a sus actitudes y sus aptitudes. Entonces hoy estamos en ese medio y estamos tratando de fortalecer a través del ser cómo es que se puede encaminar para que pueda desarrollar eso que ve hoy, basado en una educación tradicional, pero orientado a potencializarse más como persona y como profesional incluso. ¿Cómo fue la educación tuya? Tradicional. Tradicionalísima. ¿Y cómo era esa relación con...? Yo recuerdo, vea hombre, una de las tragedias más grandes de mi vida fue en primero de primaria, que me tocaba aprenderme algo de religión de memoria, y el que hacía el examen era el cura de la parroquia. Yo nunca había sentido tanto terror en mi vida, tanto fue que perdí ese examen y estudié por ahí 5 días preparándome, no recuerdo cuál era el tema pues, pero una cosa de esas que uno tenía que aprenderse como 20 nombres y sus explicaciones, y el cura de la parroquia que quedaba al lado de la iglesia, el que iba a hacer el examen, yo le tenía pavor y yo sufrí con eso, porque realmente esa educación de hace 30, 40, 50 años era la educación de la regla y el castigo. Eso afortunadamente ha ido cambiando. ¿Así te tocó a ti también? Sí, bastante. Y fuera de eso, en mis estudios de secundaria estuve en un colegio militar, entonces era doble el tema de la disciplina de lo drástico en todas esas variables. Sí, señor. Nuestra siguiente panelista es Ivonne Quiroga, fundadora de Homeschooling Antioquia, líder regional de la Red Colombiana de Educación en Familia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Ivonne, qué sonrisa tan hermosa. Gracias por estar con nosotros y gracias por regalarnos esa bella sonrisa. Toda la vida me han inspirado y me han alegrado la vida, las bellas sonrisas. Gracias por esa sonrisa tan linda y por compartirla con nosotros y con nuestros televidentes. Bueno, ¿esto con qué se come? Espere, yo vuelvo a leer. Esto dice homeschooling, pero aquí dice homeschooling. ¿Qué traduce? ¿Qué dice? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu mensaje? Homeschooling es la palabra que se conoce a nivel mundial como educación en casa, educación sin escuela, educación en familia, educación en el hogar. Es como mundialmente se conoce este estilo de vida, porque digamos la educación alternativa o la educación en casa, en familia, más que una técnica, un método, una forma de enseñar o aprender, es un estilo de vida que escogemos. Homeschooling, de school y de casa, estudiando en la casa. Bueno, ¿y cómo aprendiste? ¿De dónde trajiste eso? ¿Cómo lo estás implementando? Pues lo conocí a partir de que mi hermano y mi cuñada se fueron a vivir una temporada a Estados Unidos y conocieron muchas familias. Allá en Estados Unidos el homeschooling es algo muy conocido, como en otros países también, y se relacionaron con muchas familias que tenían este estilo de vida. Les llamó mucho la atención. Cuando regresaron a Colombia, me contaron un poco cómo era el tema. En ese entonces mi hijo pues era pequeñito y yo tenía muy claro que no quería escolarizar, por lo menos a temprana edad, ni guardería, ni jardín, no lo veía necesario. Entonces me hizo mucho clic, me llamó mucho la atención esa forma diferente de acompañar a los niños a aprender. Y tú estás liderando una red colombiana de educación en familia. ¿De qué se trata la red? Homeschooling Antioquia es la red de familias que educamos en casa o en familia en Medellín y en Antioquia, y estamos también relacionados con En Familia, que es la red colombiana de familias que educamos en familia o en casa. La red se trata de ser un grupo de apoyo, una red de conexión
donde familias que educamos de manera alternativa nos encontramos, nos apoyamos, compartimos, hacemos actividades, buscamos recursos, viajamos y estamos muy en contacto para acompañarnos como familia y a nuestros hijos a Ivonne, aprender. ¿qué formación profesional tienes tú? Yo estudié administración de empresas, sin embargo, ¿Y pues... cómo aplicas esto en el tema de la formación de tus hijos? Mucho en la organización de proyectos, mucho como en la manera de organizarnos, de optimizar los recursos, de encontrar conexiones, de buscar también a nivel mundial otras formas diferentes. ¿Hasta qué grado se supone que tú vas a educar a tus hijos en casa? Pues si podemos hablar de grado. Pues digamos que es tanto como ellos lo quieran. No es una decisión tanto de los padres, a pesar de que sí es conciliada, decisión de familia, pero es hasta que ellos ¿Cuántos mismos años tienen sientan. tus hijos? Tengo un hijo de 8 años. De 8 años. Ujú. Bueno, y él está estudiando en casa. Él estudia Bueno, en casa. Doctora Alexandra, ¿esto es legal? ¿Esto es ilegal? ¿Esto cómo se puede analizar? ¿Esta propuesta cómo la ve la institucionalidad? Bueno, desde la Secretaría de Educación todo esto es válido, por supuesto, y dentro de este enfoque que les cuento de STEM más H, claro que sí, esto es perfecto y nosotros tenemos una unidad de acreditación que vigila este tipo de prácticas y de métodos en la ciudad y que perfectamente pueden darse, claro. Muy bien, nuestra tercer panelista es Manuela Restrepo, es estudiante en investigación sobre el problema educativo en Colombia. Le damos la bienvenida. Gracias. Gracias, Manuela. Manuela, la mujer gigantemente bella. Bueno, Manuela, ¿cómo es eso que una mujer tan joven está preocupada por la educación y esté haciendo una investigación? Bueno, a nosotros en el colegio nos dan un espacio, nos dan una cátedra de investigación, entonces ahí nos dejan escoger un tema libremente y nosotros pues preocupados por todo el tema porque hemos visto que muchos países se desarrollan muy rápido en el tema de la educación y que en Colombia pues estamos como más retrasados en este tema. Entonces, rezagados, diría yo. Entonces, con un grupo, junto con otros compañeros, creamos un grupo y estamos ahí haciendo la investigación. Bueno, ¿y cómo analizas tú, cómo percibes esta propuesta, por ejemplo, que está haciendo Ivonne de estudiar en casa, en familia? A mí me parece muy acertada porque según nosotros lo estamos haciendo según la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, digamos que en la escuela muchas veces se les enseña a los niños a pensar de determinada manera. Entonces, si tú no haces lo que se te dice, se te pone malo. Entonces, muchas veces se atrofian a los niños como las capacidades con las que ellos nacen, ya sea desde las artes, desde la lengua, el arte. Entonces, es una opción, digamos que pues muy acertada y me parece excelente. Ivonne, esta es una educación, diría yo, no formal, ¿cierto? Porque no hace parte de la tradición nuestra y de la institucionalidad. ¿Cuándo deja de ser no formal o cómo haces tú para, como dice la doctora, acreditar los saberes de tu hijo y de quienes tienen este sistema? Claro, digamos que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación tiene establecido en la Ley 115 y en diferentes decretos cómo se operacionalizan esas certificaciones o validaciones. Entonces, digamos que están establecidos los mecanismos, ya depende de cada familia si quiere o no, si ve la necesidad de certificar o validar año a año o la primaria en quinto de primaria en un solo examen o esperar hasta el grado 11 a presentar su examen de estado del ICFES y obtener su título de bachiller. Es dependiendo mucho de cómo lo siente cada familia, pero tenemos muy claro que los mecanismos los tiene dispuestos el Ministerio de Educación y está, digamos, operacionalizado cómo se hace. Alexandra, entonces para yo entender un poquito este tema es como validar. Sí. Entonces una persona que estudia a su ritmo, estudia, se siente preparado y cuando le toca decirle al Estado
hombre, estoy preparado para pasar a un lugar superior en el tema de la formación, a un estadio superior, entonces presento unos exámenes, me califican y me dicen usted puede seguir o usted tiene que volver atrás, más o menos eso es. Sí, digamos que el término validar es mucho más cercano, es homologar saberes. Sus hijos, Ivonne, lo que hacen es ir homologando saberes de acuerdo con nuestro sistema educativo colombiano y así acreditar los grados para estar. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Estamos hoy aquí en Viva la Gente hablando de educación tradicional o alternativa. ¿Cuál elegir? Ustedes pueden opinar. Numeral Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Y hoy en Viva la Gente estamos hablando de educación tradicional o alternativa, cuál elegir, y vamos a tener muchas citas citables, por ejemplo, esta de John Dewey, filósofo estadounidense: la educación no es la preparación para la vida, es la vida en sí misma. Y hablando de eso, le quiero preguntar a Ivonne, ¿ustedes tienen textos? ¿Cómo organizas todo ese tema formativo? ¿A qué horas empiezan? ¿Eso es en cualquier momento del día? Stop, vamos a estudiar. Stop, vamos a ver televisión. Stop, vamos a jugar. Stop, vamos a dormir. ¿Cómo es? Digamos que la educación en familia parte un poco de ser mucho más natural, más flexible. Tenemos textos, internet, vamos a museos, vamos a exposiciones, vamos a universidades, a instituciones, organizamos actividades entre familias, viajamos bastante. Entonces digamos que es la vida misma en donde se aprende, es un aprendizaje mucho más desde la experiencia, desde la vivencia, desde la motivación intrínseca que tienen los niños y jóvenes, y no desde algo impuesto desde afuera, de un currículo o de otro tipo de cosas, sino más acompañando a los chicos en unos principios y valores muy claros de familia, y en lo académico que veamos que para cada familia es importante, es necesario, y las familias vamos buscando los recursos. Hay tantas maneras de hacer homeschooling o educar en libertad como familias hay. Hay desde casi que traerse la escuela a la casa, que es como vos decís, con horario de 9 a 10 matemáticas, de 11 a 12 historia, geografía, y hay maneras absolutamente libres donde no hay currículo, donde los padres y los hijos se guían mucho más por los intereses a través de un aprendizaje autónomo, natural. Entonces vamos utilizando mucho los recursos que hay hoy en día y los recursos de ciudad también. ¿Le cree Diego a esta propuesta formativa? Yo creo que estamos en esa transformación de la que hablé ahorita. Incluso ya hemos ido dejando la tradicional, porque desde mi experiencia yo desarrollo dentro de mi actividad docente actividades de las que dice Ivonne, o sea, acercar a mis estudiantes a entornos reales, ya sean de ciudad o de los diferentes proyectos en los cuales se vive o se desarrollan desde el aula, partiendo de que hay una directriz, y esa directriz es una base, una guía para alcanzar un objetivo, pero se tienen diferentes herramientas para. Ahora, lógicamente ese proceso de transformación yo lo vivo, yo no lo palpo tan cerca, puesto que ya estoy en la docencia universitaria, y ya llegan con unos digamos, contextos más fuertes que han desarrollado en las diferentes instancias de su educación básica. Pero sería una apuesta en la aplicación bastante importante para poder determinar que esas potencialidades de aprendizaje basados en la actitud y potencializando las aptitudes de cada de los individuos puedan desarrollar mejores
personas, primero que todo, y así alcanzar un nivel de profesionalidad más alto. Manuela, ¿compra la filosofía del homeschooling que está planteando Ivonne? Sí, totalmente. Porque nos pues ofrece lo que yo te decía ahorita, no todos nacemos iguales, hay unos que por ejemplo se enfocan más en las matemáticas, otros les gustan más las artes, la lectura, y el colegio digamos que nos pone a todos como muy igual, entonces daña ciertos conocimientos o curiosidades con las que la gente nace. Entonces, si cada uno se potencializa, digamos, desde la casa, es bueno en lo que le gusta y así se crean verdaderos profesionales. Manuela, ¿y en la investigación que con tus compañeros has venido haciendo, habías tenido alguna cercanía con una propuesta de este tipo? Pues nosotros hemos, pues no de este tipo, pero sí hemos tenido, pues que la base de la investigación es la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces sí se ve, digamos que muy educación muy particular. Bueno, Ivonne, una de las razones para uno ir a estudiar, además de la formación y el acercamiento al conocimiento, es la socialización, la manera como yo me voy insertando en la sociedad y pues obviamente el primer círculo es la familia, pero el segundo es el salón de clases. Entonces tú empiezas, tus hijos, y hablemos no tus hijos, sino los ciudadanos, empiezan a ejercer esa ciudadanía y a encontrarse con otros ciudadanos, y esa primera forma de relacionarse es con los compañeros de clase. ¿Cómo reemplazas tú esa que es la otra formación, la del ciudadano, la del amigo, la del compañero, más tarde la del enamoramiento, si el niño o tu hijo se mantiene casi que como un canguro en tu interior, imaginándome la casa como ese canguro, educación canguro? Qué buena esa pregunta, me encanta porque es algo muy frecuente y que genera mucha inquietud cuando decimos que educamos en familia, y como la traducción es educación en casa, la gente piensa que es que los niños realmente están en la casa y no salen, como si estuvieran educados en una burbuja. Entonces es como la otra mirada de partir de el concepto y la definición etimológica de socialización. ¿Qué es socializar? Socializar es aprender a lo largo de la vida herramientas y elementos de su sistema sociocultural que le permita involucrarse en la sociedad dentro del contexto donde vive y poder saber vivir en comunidad a partir de los valores de cada lugar. En África, en Europa, en Colombia, tenemos ciertos valores o principios o ideologías o idiosincrasia, poder encajar allí. Entonces, a partir de esa definición, muchos de nosotros como familias homeschoolers casi nunca estamos en la casa, estamos muy por fuera de casa, porque estamos muy los chicos van, por ejemplo, al zoológico, a un club científico, los lunes en la mañana, entonces van allá, los martes van a música, los jueves van a pintura, a dibujo, van a matemáticas, tienen talleres de robótica, entonces vamos a diferentes espacios de la ciudad. Hay chicos que también tienen sus profesores particulares y estamos mucho en el afuera compartiendo con personas de todas las edades. ¿Qué pasa y cómo nos lo han mostrado en general? Que tú bien lo decías, como que los chicos van a la escuela o al colegio a socializar con niños de su misma edad, pero la socialización es un todo. La socialización no es ir 8 horas a una institución, en un aula, con niños de la misma edad, de su mismo estrato social muchas veces, de su mismo entorno, con algunos adultos que son los docentes, y como una jornada laboral de 8 horas y llegar a su casa, los que tienen alguna oportunidad hacen alguna actividades después del colegio, otros llegan a hacer tareas y a dormir. Entonces eso es realmente la socialización, estar con niños de la misma edad todo el día o compartir con personas de diferentes edades, de diferentes idiomas, en diferentes lugares, en el supermercado, en el banco, en la notaría, en el metro, el taxista, en el fútbol, bueno, tantas actividades que los
Niños están con niños de su misma edad en las actividades que hacen deportivas o culturales, pero también con jóvenes, abuelos, mujeres embarazadas, personas de todas las edades, y son niños absolutamente sueltos, involucrados en la sociedad de manera normal. Gracias, Ivonne. Estamos hablando de educación tradicional o alternativa, ¿cuál elegir? Esto lo dijo Albert Einstein. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Después de estos mensajes vamos a venir a reflexionar sobre esa frase que es muy bonita. Educación y aprendizaje, ¿es lo mismo? ¿O es algo que se complementa? ¿O es algo que no corresponde a la realidad? ¿Es relativo, como lo decía Albert Einstein? Ya regresamos, esto es Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Estamos hablando de educación tradicional o alternativa, ¿cuál elegir? Y seguimos dando frases. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead, antropóloga y poeta estadounidense. Preguntas del público, su nombre por favor. John Jairo Muñoz. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es para la señora Ivonne. ¿Se puede considerar que la educación que ella expone es privilegiada? ¿Familias que no tengan un nivel económico alto pueden acceder a ese sistema educativo? Claro que sí, John Jairo. La educación en libertad o educación en familia es absolutamente incluyente y depende de cada familia cómo organiza su tiempo, sus recursos y su presupuesto para acceder a la educación en libertad en familia. Muchas familias utilizamos, como les decía al comienzo, los recursos de ciudad y somos unos privilegiados vivir en nuestra ciudad que ofrece tantas cosas para los chicos y los jóvenes gratuitas o a muy bajo costo o presentando el recibo de los servicios públicos. Podemos entrar a infinidad de conciertos de música clásica, de teatro, de danza, de ciencia, de tecnología, conversatorios en el Explora, que han venido científicos de talla mundial y que nuestros chicos puedan ir, así sean de estrato 1 o 6, todos nos encontramos y es absolutamente incluyente. Es cuestión de que las familias tomen la educación de sus hijos en sus manos y les ofrezcan las herramientas y los recursos. Tenemos otra pregunta del público, tu nombre por favor. Luna. Luna, Mi pregunta es para la señora Ivonne. ¿Cómo un ser humano que nunca ha estado acostumbrado a la exigencia que exige, pues, qué pena, el mundo, cómo va a poder afrontar eso más adelante, cuando esté adulto, cuando llegue a una universidad y tenga que asumir esa presión, si nunca la ha vivido? Bueno, digamos que un poco yo lo veo diferente, porque los chicos que se educan en libertad o en familia están totalmente todo el tiempo autorregulando sus saberes, enfrentados al mundo, como hablábamos hace un rato con el tema de la socialización. Ellos están expuestos a muchas experiencias en muchos lugares, en diferentes momentos, tienen que resolver sus cosas y sus vivencias por sí mismos, acompañados obviamente siempre de sus padres, los profes que estén a su alrededor, pero ellos, digamos que así no tengan exámenes o tareas, ¿cierto? Están adueñados y apropiados de su propia educación, entonces ellos toman las decisiones, hay muchos chicos apasionadísimos por la lectura, por la escritura. Hay chicos que escriben textos, libros, libretos para cine, hay chicos que son youtubers, hay chicos que son bloggers, hay una cantidad de chicos que ya desde muy jóvenes conectan con sus pasiones, sus dones, sus talentos y ellos mismos empiezan a desarrollar su proyecto de vida desde chiquitos, desde ya, porque como lo decía Leo en una de las frases que nos compartió, ellos viven la vida misma, no es la educación es la vida misma, no es como esperar a 11 años, como muchas veces lo que hablamos ahorita, a veces
se dice que quienes están en una burbuja en el tema de socialización son los chicos que están en la escuela, que están en la burbuja de la escuela, porque están allí obedeciendo a un currículo. El docente, digamos, muchas veces es quien dirige, quien dice qué deben aprender, ¿cierto? Los chicos que se educan en libertad, ellos mismos deciden qué y cómo lo aprenden, y nosotros como padres los acompañamos. Entonces, todo el tiempo están viviendo en la vida real los retos, toman decisiones, y es muy fácilmente, tengo experiencias conocidas de chicos homeschoolers que entran a la universidad y les va muy bien. De hecho, las mejores universidades del mundo como Harvard, Yale, Stanford, ellos dejan el 10% de sus cupos definitivamente bloqueados o exclusivos para homeschoolers. ¿Por qué? Porque saben que los chicos homeschoolers son autodidactas, por decirlo, son autónomos, no tienen el policía ahí todos los días que les dice, hacer la tarea, abrí el libro en la página 58, ¿qué tienes para hoy? Ya hiciste, mañana tienes examen, sino que son chicos que ellos mismos, hay veces que uno les tiene que decir, paremos, porque son las 10 de la noche y todavía le preguntan a uno, mamá, ¿y cómo es una estrella fugaz y cuánto es los años luz? ¿Cómo se...? Y uno dice, mañana miramos eso, busquemos un documental, un video en YouTube y te cuento. Entonces, ellos todo el tiempo están autorregulando su educación. Entonces, Claudia, Albert Einstein, como lo decíamos hace algún rato, decía que lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. ¿Cómo entender esa frase? Pues es que hoy el aprendizaje, cómo nos desarrollamos en el medio es aprendizaje, o sea, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, y lo aprendemos incluso por imitación con nuestros pares, incluso en este método que Ivonne hoy nos trae, novedoso, lo aprendemos. La educación es lineal, la educación es estandarizada, la educación es ya el conjunto de todo lo que aprendemos, ¿cierto? Entonces, cuando Albert Einstein nos plantea este tema, o nos plantea pues esta frase que usted hoy nos trae, pues entonces es, yo aprendo en la medida en cómo sea ese método o ese enfoque que me están trayendo a mí para poder garantizar un buen aprendizaje. Bueno, Medellín, cuando yo estaba chiquita, era la ciudad industrial de Colombia, sí. Y las vocaciones tanto de los países, que pues, digamos que Colombia supuestamente es un país con vocación agrícola, últimamente se ha vuelto extractivo por el tema del petróleo y el gas. Bogotá es la capital, entonces digamos que allá está el todo, hay unas zonas francas, hay unas zonas industriales en Cali también con presencia de multinacionales, el tema de los negociantes, el comercio en Medellín es muy fuerte. Desde el punto de vista educativo, ¿cómo se puede definir a Medellín? ¿Cuál es la vocación educativa de esta ciudad? Sabe que nosotros venimos trabajando mucho en ese tema porque nos ocupa bastante en la Secretaría de Educación la pertinencia educativa de esta ciudad. Como todos sabemos, Medellín es una ciudad industrial, nuestro departamento también. Hoy hay una política pública durante hace algunos años en conjunto con la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia y con la Secretaría de Desarrollo Económico, una propuesta de clúster de ciudad, donde ellos nos dicen que son quienes saben de productividad, de economía, nos dicen para dónde va Medellín y para dónde va Antioquia, y nos dice que va por seis puntos, 6 caminos más bien. Energía, en salud, en turismo, en TIC, o sea, en informática de negocios, ¿cierto? Nos dice que va en construcción, nos dice que va por ahí, y desde la Secretaría de Educación lo que estamos haciendo y proponemos bajo este enfoque es trabajar en esas líneas de ciudad para que estos estudiantes pues sepan para dónde va la ciudad. La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseña a sus escuelas o en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas. Va a depender fundamentalmente de la estimulación a la imaginación y a la creatividad. Esto lo dijo Walter Isaacson, periodista y escritor norteamericano. Usted puede opinar, el tema del día hoy es educación tradicional o alternativa, ¿cuál elegir? Numeral Viva la Gente, a través de Facebook o a través de Twitter. ¿Cuál le gusta más? ¿La tradicional
o la alternativa? Unos mensajes y regresamos. Esto es Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! El tema del día hoy en Viva la Gente, educación tradicional o alternativa. ¿Cuál elegir? Y lo va a preguntar al público. ¿Cómo le parece el homeschooling, estudiar en casa? Me parece de que da muchas ventajas, ya que podemos conocer verdaderamente a nuestros hijos, o en caso de que no sean necesariamente nuestros hijos, por ejemplo, pueden ser primos menores que nosotros, y podemos destacar esas habilidades que tienen para aprender, de cómo se puede desarrollar y aprender en una ciudad tan diversa. Muy bien. En comparación como lo que trae la educación tradicional, que muchas personas lo ven como una especie de cárcel, por así decirlo, me parece una experiencia muy buena. Pues yo creo que la manera de enseñar así en casa es una experiencia que debe ser vivida. Yo creo que pues fue genial lo que dijo Ivonne, que de pronto nosotros que estamos sumergidos en la educación tradicional somos los que estamos en la burbuja, porque en realidad las personas que pertenecen al homeschooling son personas que de verdad se incluyen y desarrollan todas sus capacidades. Me parece una educación genial, ojalá todos los padres tomaran esa alternativa. Sí, yo también optaría por la educación alternativa. La verdadera educación es la que le despierta a usted la capacidad de ser autodidacta. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo con la educación alternativa y además porque se enfoca más en humanizar a la persona y también, o sea, pues además de humanizar, le ayuda a obtener los conocimientos necesarios. Sí, también estoy totalmente de acuerdo con la alternativa. Sí, me parece que nos da lo más importante para el aprendizaje, que es ser autodidactas. Es una excelente metodología que propone una educación autodidacta y favorece el aprendizaje creativo desde la familia. Considero que es una buena aplicación del estudio, sin embargo estoy de acuerdo más con la educación tradicional, o bueno, considero que las dos ofrecen autonomía y también que un ser humano sea autodidacta, porque un colegio no te hace cerrarte, tú puedes aprender también por tu parte, también puedes mejorar tus capacidades, entonces considero que las dos están bien. Muy bien, y vamos a las calles. Nuestro equipo de producción le preguntó a la gente dónde cree que se puede aprender más. ¿En el salón, leyendo libros o al aire libre, experimentando? Esto nos dijeron. Al aire libre, están entretenidos en otra cosa. En un salón de pronto se aprende más. Ojalá fuera al aire libre y con la práctica al mismo tiempo. Al aire libre, definitivamente. Yo no sé, pues experimentar de pronto es muy bueno, ¿cierto? Pero también se necesitan leer los libros, porque no entonces cómo hacer los experimentos. Al aire libre. En un salón. Hombre, la calle es una universidad y lo estamos experimentando aquí. Aquí conocemos todos los caracteres, todas las formas, todos los comportamientos. Y el que no aprende en la calle no aprende en ninguna parte. De las dos formas. El aula es necesaria, pero no debe ser exclusivamente en el aula. Debe tener también su espacio libre. En la práctica se aprende más, pero la teoría es importante. La lectura es muy buena, porque te ayuda a tener conocimiento, pero la experiencia es muchísimo mejor. Al aire libre. Ojalá que fuera toda la educación fuera vivencial. En un salón solamente no, se te pueden combinar las dos, la práctica y la teoría. No, yo pienso que en el salón todo el mundo está concentrado en la calle, todo el mundo está mirando quién pasó por la calle, quién lleva el vestido cortico, quién va mal vestido, quién tiene el zapato roto, y yo considero que no, que los salones deben de ser para eso. Desde que uno tenga deseos, aprende en cualquier parte. Pues mi querida Ivonne Quiroga, creo que la encuesta aquí la favorece a usted plenamente y yo quiero que le demos un aplauso a Ivonne porque realmente está siendo pionera
en algo que nos puede mostrar en un futuro un camino. Alexandra Agudelo Ruiz, directora de la Unidad de Educación Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Ustedes creen que en un futuro se pueda migrar estatalmente hacia proyectos como el de Ivonne? Claro, o sea, hoy Ivonne nos lo muestra que hay esa alternativa y que digamos que es legal hacerlo, como usted me hacía inicialmente la pregunta. Entonces creemos que es así, o sea, yo creo que esto es tan diverso como personas hay en el mundo y hay unos que se acomodan de una manera, otros de otra. Hay que ofrecer una cantidad de alternativas y que muchas de las cosas que hoy Ivonne nos cuenta, pues precisamente es eso, es vivenciarlo bajo ese enfoque que nosotros estamos trabajando en Medellín, en la Secretaría de Educación, es que vivencien también, lo hagan, trabajen por proyectos, trabajen por retos, visiten museos, estamos con el Parque Explora, con todos nuestros aliados de ciudad, incluso potenciando nuestros talentos en Medellín, muchos de ellos viajando también por el mundo para poder lo que aprenden en el aula y lo que aprenden bajo este enfoque y en semilleros de robótica, de edubótica, de cultura, de todas estas líneas que tenemos en la Secretaría como educación complementaria, también ellos pueden avanzar en su formación. Diego, un mensaje final desde tu punto de vista como educador. Yo lo que creo es que la educación tradicional y la moderna no son antagónicas. Yo creo que podemos desarrollar sistemas que, independiente de cómo se desarrollen, lo que busque es potencializar siempre al ser humano. Yo creo que ahí está la clave. Ivonne, tu mensaje final. Pues animar también a las familias a otras miradas de la educación para sus hijos. Coincido con Diego y con Alexandra que no son dos cosas contrarias, sino son decisiones que mejor le convienen a cada familia, pero definitivamente la educación sí es algo que es a partir de la motivación intrínseca, a partir del buen acompañamiento y guía de los padres, de quienes se quieran acompañar. Entonces yo los animo a que vean otras opciones y que también vean que a nivel mundial pues esto ya es muy conocido, entonces bonito aprender de otras experiencias también. Manuela, tu mensaje final. Yo creo que la educación debe generar interés en el estudiante para crear buenos profesionales, que la persona que estudie, lo estudie por gusto y así se genera una vocación. Voy a terminar con dos frases. Educas a un hombre y educas a un hombre. Educas a una mujer y educas a una generación. Eso lo dijo Brigham Young, un líder religioso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la educación formal te dará una vida, la autoeducación te dará una fortuna. Jim Rohn. Esto simplemente para que reflexionemos. Acérquese a la educación, ayude a sus hijos a formarse. Lo más importante es respetar el criterio del otro y estimular la inteligencia, la participación, la creatividad y la opinión. Siempre, con todo respeto, esto es Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en Grande.